Hola, buenos días. Bienvenidos al nuevo webinar de Nuxeo. Mi nombre es Alejandro López, soy uno de los socios fundadores de Nuxeo y responsable de producto y customer experience de la empresa. Hoy tenemos el gusto de contar nuevamente con la contadora Marianela López, y el tema que vamos a tratar hoy no es ni más ni menos que uno de los temas más intrincados y más complicados que hoy sufren las pequeñas y medianas empresas, que son todas las retenciones y percepciones impositivas en las operaciones con tarjetas de crédito, con Mercado Pago, con los servicios de delivery. El tema impositivo siempre es bastante complejo, pero en los últimos años las percepciones y las retenciones han complicado aún más este escenario, y en muchos casos con algunas aplicaciones inadecuadas de estos regímenes. Entonces la idea era, como Nuxeo tiene el fin de dar soluciones a las pequeñas y medianas empresas en todo lo que se refiere a esta problemática, clarificar algunos aspectos y poner en claro cómo es la aplicación de estos regímenes, cuáles son las consecuencias, cómo se pueden evitar en algunos casos, cómo se puede proceder cuando no son aplicadas correctamente, y tener un control de algo que impacta muchísimo en las operaciones y en los negocios de la empresa. Así que bueno, Marianela, un gusto nuevamente, y gracias, y Gracias. adelante. Bueno, muy buenos días. Soy la contadora Marianela López, agradecida nuevamente con Nuxeo por estar acá participando de estas charlas. La idea es que entre este miércoles y la semana que viene veamos todo lo que son las retenciones y percepciones, y también todos los impuestos que tenemos que afrontar cada vez que realizamos operaciones vía canales virtuales y también con tarjeta de crédito, de compras y de débito. Así que yo voy a ir avanzando las pantallas. Hoy específicamente vamos a ver todo lo que es las retenciones y percepciones que pueden aparecer, de lo que es IVA, ingresos brutos, impuesto a las ganancias. Quizás después, si tienen algunas preguntas, me pueden ir haciendo por el chat y yo a medida que voy pudiendo las voy respondiendo, y si no, ya directamente cuando terminamos la charla vemos directamente bien las consultas. Así que, Ale, si te parece, ya arranco. Lo que vamos a estar viendo hoy, como les decía, es todo lo que es el régimen de retenciones y percepciones de IVA, cuáles son los sujetos pasibles de retención, los agentes, las alícuotas, cuándo son los momentos para tomarnos nuestras retenciones, las percepciones, o sea, las personas que realmente tengamos que pagar estas retenciones o percepciones, porque están estos dos sujetos, ¿no? El sujeto que está obligado por el fisco a tener que realizar estas retenciones y percepciones, y por el otro lado, el sujeto que sufre estas retenciones y percepciones, que son los que después, en definitiva, se lo van a terminar computando en lo que es su declaración jurada. Así que también vamos a estar viendo cuál es el momento de informar las retenciones y percepciones, qué es este sistema del CIRE, que es para informar este régimen de retención y percepciones, y después también ver un poco de que al régimen simplificado, al monotributista también se le pueden practicar estas retenciones y percepciones. Y bueno, como les decía, también tenemos las retenciones para ingresos brutos y en el caso también de impuestos a las ganancias. Entonces nos vamos a poner desde el punto de vista de las empresas que trabajan en todo lo que es el comercio electrónico, ¿no? Cuando uno contrata estos servicios y estas empresas del comercio electrónico nos tienen que facturar. Entonces, cuando nos facturan, en el detalle vamos a ver que aparece el IVA, también impuesto a las ganancias, impuesto a los débitos y créditos, y también ingresos brutos. Algo así sería como la factura que nos van a estar emitiendo a nosotros como contribuyentes, en donde utilizamos estos canales virtuales. Y acá, como pueden ver, van a tener un monto, que es el monto del servicio que nos prestan. Por ejemplo, puede llegar a ser Mercado Libre, pero hay un montón de administradores que están en todo lo que es el comercio electrónico. Una vez que aplican el monto que nos van a cobrar, se le va a estar aplicando todos los impuestos. Fíjense en que acá tenemos el IVA, después tenemos retenciones y percepciones que son específicas para los canales electrónicos, después tenemos las percepciones que ya vienen por lo que es el mismo impuesto, y después
todo lo que es ingresos brutos, que acá cada una de las jurisdicciones donde tengamos sustento territorial, y en la medida en que sean agentes de retención y percepción, también nos van a estar aplicando todas estas retenciones y percepciones en las diferentes jurisdicciones en lo que es ingresos brutos. Con todo esto es el monto que, perdón, con todo esto es el monto que en definitiva después vamos a tener que pagar. Entonces acá lo que hay que terminar de entender bien es que, y ahora nos vamos a enfocar más en lo que es el IVA, acá vamos a tener un régimen de retención y un régimen de percepción, y también regímenes de pagos a cuentas. Acá el propósito es bien fiscal, porque ¿qué son estos regímenes de retención y percepción? Acá lo que hace el fisco es asegurarse que el contribuyente pague de antemano el impuesto. Es decir, antes de que se presente la declaración jurada mensual, en lo que es el IVA puntualmente, pero igualmente esto ocurre con todos los impuestos, lo que hace el fisco es decir, bueno, antes de presentarme la decla, me vas a tener que pagar este IVA por las operaciones de venta o por las operaciones de adquisiciones que hayas realizado durante el mes. Y por supuesto que después, como es un adelanto que se le paga al fisco, después lo vamos a poder computar en la declaración jurada. Lo que tenemos que tener en cuenta es que todas las retenciones y percepciones que nos realizan es un derecho que tiene el contribuyente para luego tomárselo en la declaración jurada. No puede pasar esto de que se pierda estas retenciones, esto que se pagó, y siempre lo vamos a poder computar. Existen casos en que sí se pierde, sí, que después lo vamos a ver, pero son por ahí casos puntuales en donde el contribuyente o no está bien categorizado, o tiene algún tipo de penalidad, etc. Pero lo que hay que entender es esto. Entonces acá lo vamos a dividir en lo que es retención y percepción. En lo que es régimen de retención, acá es donde aparecen dos sujetos. Está el agente de retención, que es la persona que va a designar el fisco, directamente va a decir, bueno, estos contribuyentes van a tener que actuar como agentes de retención, es decir, van a trabajar indirectamente para el fisco, porque son los que van a decir, cuando se hagan operaciones con sus clientes o proveedores, van a tener la obligación de retener y percibir el impuesto. Quiere decir que retienen, perciben y depositan al fisco. Pero después está el otro sujeto, que es el pasible o sujeto retenido, que es esto de que uno sufre esta retención, y es la retención que les decía que es un derecho, para poder luego computárselo en la declaración jurada del mes en el cual sufre esta retención. Y acá, por ejemplo, lo que tenemos es la resolución 2008-54, que está, bueno, se fue modificando por diferentes resoluciones. Entonces acá el fisco dice, en función a esta resolución, tales agentes van a tener que ser agentes de retención, o sea, tales contribuyentes tienen que ser agentes de retención, y esto lo determina la propia FIP. Y no es que tampoco manda en el correo electrónico diciendo a partir de ahora vas a ser agente de retención, sino que el contribuyente tiene que estar atento a todas estas modificaciones que se van publicando, y de esa forma, con los anexos que están publicados en la CRG, ahí es cuando va a saber si cae como un agente de retención o no. Porque esto es importante, porque si es sujeto de retención y de repente no retiene, la multa no va a ser para el contribuyente, la multa va a ser directamente que la FIP la aplique con este sujeto que tendría que haber actuado como agente de retención y no actuó, porque acá directamente lo perjudica materialmente al fisco. Así que esto no es un dato menor. Y en lo que las percepciones, también designa quiénes son los agentes de percepción. Y acá el fisco va a decir, bueno, todos los agentes de retención además van a ser agentes de percepción, y por otro lado pone determinados sujetos que tienen actividades específicas para que también sean agentes de percepción. Entonces acá tenemos cuál sería uno de los ejemplos, que es la RG 2408, enfocada directamente a lo que es el IVA. Lo que sí hay que tener en cuenta es que entre agentes de retención y agentes de percepción, entre mismos agentes, no pueden ni retenerse ni percibirse.
Y esto también es importante porque cuando uno consulta en la página de AFIP con el número de quit del proveedor antes de realizar un pago, por ejemplo, para ver si hay que efectuar alguna retención, bueno, antes de hacerlo hay que consultar siempre cuál es la situación fiscal de ese contribuyente, porque si tiene algún tipo de irregularidad, seguramente lo que le tenga que retener es diferente, y por el otro lado, si sale de que es agente de retención, ya sabemos que no podemos efectuar la retención ni tampoco la percepción. El régimen de pago a cuenta también es un pago directo donde también vamos a estar adelantando el impuesto antes de la presentación de la declaración jurada. Y acá son como más casos específicos, pero bueno, hay un montón de regímenes de pago a cuenta en donde el mismo contribuyente tiene que pagar de antemano el impuesto para luego poder descontárselo en la declaración jurada. Acá tenemos el ejemplo también de lo que es IVA, pero por ejemplo con bienes personales hemos tenido que realizar un pago a cuenta para los casos de aquellos sujetos que tuvieran bienes en el exterior. ¿Se acuerdan que para presentar la declaración jurada de bienes personales, para lo que fue el periodo fiscal 2020, se tuvo que realizar este pago a cuenta cuando se tuvieran bienes en el exterior? Y este pago a cuenta, ¿quién lo realiza? Y lo tuvo que hacer el mismo contribuyente, abonarlo, y luego ese pago a cuenta, esa generación de ese volante electrónico de pago, después se lo tomó en la declaración jurada en los vencimientos que operaron para el periodo fiscal 2020. Pero básicamente siempre estaríamos hablando de lo mismo, se le adelanta el impuesto al fisco. En el caso de las percepciones, que son específicas para las operaciones que van por canales electrónicos, están reguladas por la RG 2955. Y acá lo que son es cuando se contraten estos servicios, como hemos hablado del Mercado Libre, o sea, los que tienen la administración de estos portales virtuales, en ese caso nos van a estar realizando percepciones en lo que es IVA, y también va a estar figurando en la factura por haber adquirido bienes o servicios que vayan mediante estos canales electrónicos. Por supuesto que también hay sujetos que están exceptuados, que ahora después vamos a ver, pero esto siempre lo vamos a poder identificar ingresando el número de quit en la página AFIP dentro de la parte de proveedores, para saber si tiene algún tipo de beneficio fiscal o excepción para que no se le tenga que realizar estas percepciones. Bueno, ¿quiénes serían los sujetos que están obligados a actuar como agente de percepción? Y acá van a ser siempre los titulares o los administradores de estos portales virtuales, o sea, aquellos sujetos que están percibiendo una comisión por el servicio que se está realizando. Y ellos son los que hacen las facturas y son los encargados de practicar estas percepciones que vienen detalladas en la misma factura que se emite, que fue el ejemplo que vimos antes. Ahora, ¿quiénes van a ser los sujetos pasibles de percepción? O sea, ¿quiénes van a sufrir estas percepciones? Van a ser siempre los responsables inscriptos en IVA, también los sujetos monotributistas. Y acá me voy a detener un momento, y esto lo vamos a ver bien después, pero hay que saber que los monotributistas en algunos casos sí sufren retenciones de lo que es el IVA, y en este caso la percepción. ¿Cuándo? Cuando superen los montos máximos de facturación y sigan como monotributistas, el responsable inscripto que le adquiere bienes o servicios a un monotributista va a tener que chequear esto, ¿no? Esto de decir que el monotributista no supere los montos máximos de facturación con ese contribuyente que está realizando operaciones con ese responsable inscripto, porque en la medida que se detecta de que supera los montos máximos, el contribuyente que adquiere esos bienes o servicios del monotributista le va a tener que retener y percibir. Y en este caso va a tener que percibirle también por estas operaciones que se realicen mediante estos canales virtuales. Y también pueden sufrir estas percepciones aquellas personas que no sean ni responsables inscriptos, ni sujetos exentos, o que no sean monotributistas, pero que demuestren que realicen operaciones habituales y reiteradas sobre estos canales, ¿no? Más bien enfocado a la venta de bienes. Entonces también se le pueden practicar percepciones, y en este caso seguramente la alícuota va a ser mayor, porque estaría incumpliendo de manera formal y material con la FIP. ¿En qué casos no me va a corresponder practicar la percepción? Bueno, cuando existe algún tipo de beneficio
para el contribuyente, que era esto que le decía, ingresando el número de quit en la página de la AFIP, podemos ver si está bajo algún beneficio otorgado. Entonces en ese caso no vamos a tener que practicar la percepción, y tampoco se la vamos a tener que hacer a los sujetos que estén exentos en lo que es el impuesto al valor agregado, ¿no? Todos esos sujetos tampoco se les va a estar practicando, y por supuesto tampoco a los monotributistas en el caso de que se detecte que el monotributista excede los ingresos brutos máximos, pero se dio de baja y se dio de alta en el régimen general. O sea, esto sería como como un castigo, entre comillas, si lo queremos decir, que el monotributista sigue en el régimen simplificado cuando ya tendría que haber estado dado de alta en el régimen general. Si detectamos que ya se dio de alta como responsable inscripto, entonces no va a proceder la percepción. ¿Cuáles son las alícuotas para esta percepción específica de lo que es IVA, que va por la 2955, que es la que vimos antes? Las alícuotas es, si se trata de un responsable inscripto, se le va a estar aplicando el 1%, en la medida que no registre ningún tipo de incumplimientos. Y de nuevo, ¿cómo me doy cuenta de esto? Ingresando el número de quit en la web de la AFIP, de este proveedor, ahí detecto si tiene algún incumplimiento o no. Incumplimiento puede ser material o incluso formal. Entonces, si está bien categorizado, no tiene ningún incumplimiento, se le aplica el 1%. Si hablamos de responsables inscriptos que sí registren incumplimiento, ya deja de ser el 1% y pasa a ser el 3%. Y sujetos que no se encuentren inscriptos ni como responsables inscriptos, ni exentos, ni como monotributistas, pero que sí realicen operaciones habituales, sería el 5%. Fíjense que ahí la percepción ya es bastante mayor, justamente por esto que decíamos que estaría incumpliendo de manera formal y material con el fisco. ¿Cómo vamos a estar, si yo me pongo desde el lado del contribuyente responsable inscripto, aquel que sufre, que no es agente de retención ni de percepción, y que sufre estas retenciones y percepciones, es decir, que son las que voy a poder tomar en mi declaración jurada? ¿Cómo lo voy a estar dividiendo? Yo tengo que saber que voy a tener, por un lado, a mis clientes, y por el otro lado voy a tener a mis proveedores. Entonces, mis clientes, que son designados como agente de retención por AFIP, cada vez que yo realice una venta o realice una prestación de servicio, mi cliente me va a tener que retener cuando me paga. Y uno acá ya directamente lo sabe, que cuando nos hacen la transferencia o nos hacen el depósito, en ese momento me van a estar dando menos plata, me van a estar depositando menos dinero, porque me tienen que efectuar la retención. Y acá es importante de que siempre pidamos el certificado de retención, que hoy día solamente el comprobante válido es el que se emite mediante el CIRE, porque si no lo pedimos, después nos va a costar bastante poder realizar esta contabilización, y si bien todas las retenciones y percepciones figuran en la página de la AFIP, la realidad es que a veces alguna puede llegar a no figurar, o puede figurar con demora, con las fechas, con lo cual siempre es importante tener ese certificado. Entonces yo lo que sé es que mi cliente me va a estar reteniendo. ¿Qué me va a retener? Bueno, me va a retener una parte del IVA en el momento en que me paga. Es decir, que en lugar de darme todo el monto que dice la factura, me va a pagar un poco menos porque me tiene que retener. Y esa retención me va a dar, en lugar de dármela en dinero, me la va a dar con ese comprobante de retención, que era lo que yo les decía. O sea, ¿qué es lo que me van a retener? Digo, bueno, si yo como contribuyente le estoy vendiendo bienes que estén alcanzadas a la alícuota general de IVA, es decir, que son bienes que van al 21%, los que yo le vendí, bueno, me van a tener que retener la mitad de ese IVA. Quiere decir que el 21% está en la factura que yo le emito a mi cliente, pero la mitad de ese IVA, o sea, ese 10,5, en lugar de pagármelo en el momento en que me está realizando el pago de la operación, me va a estar dando por ese 10,5 de IVA un certificado de retención. Que esto es lo que yo después le adelanté al fisco, y después es lo que me voy a poder tomar en mi declaración jurada cuando realice la presentación y pago del impuesto. Ahora, si yo presto servicios
a mi cliente, ya sea que vayan al 21% o al 10,5%, o vendo bienes que vayan al 10,5%, lo que me va a tener que retener ahí mi cliente es el 80% del IVA, o sea, me retiene más. La operación es exactamente la misma. Eso por un lado. Después, ¿se acuerdan que yo les dije que siempre hay que chequear la situación antes de pagar, la situación del contribuyente con el número de quit? Y esto es reiterarlo siempre, porque hay que pensar que cuando uno tiene que actuar como agente de retención, en la medida en que deje de hacerlo, la AFIP va a actuar sobre mí, que soy agente de retención o percepción, porque yo tenía la obligación y estoy incumpliendo con eso. Entonces es importante. Ahora, si mi cliente ingresa mi número de quit y detecta que tengo algún tipo de irregularidad, en ese caso me va a tener que retener el 100% del IVA, o sea, todo el IVA que figura en la factura que yo le emití. Así que no es un dato menor. Y lo otro que hay que fijarse es si soy nuevo contribuyente. Si yo soy responsable inscripto, cuando soy nuevo contribuyente, la AFIP de entrada no me da el derecho de poder emitir factura A. O sea, para poder emitir factura A tengo que tener un activo solvente, ¿no? En función a determinados requisitos que pide la resolución, bueno, la 1415, que obvio después se fue modificando, ¿no? Pero digo, en la medida en que yo no cumpla esos requisitos, no puedo emitir factura A. Entonces me da dos opciones. El fisco me dice, bueno, podés emitir factura M o podés emitir factura A con leyenda. Si yo tengo que aconsejar, lo ideal es no emitir factura M, porque la factura M es como que uno demuestra ya de entrada que no tiene un activo solvente. La factura A con leyenda es como que disimula un poco más esta situación. De todas maneras, el tratamiento que se le tiene que dar a esto es que digo, bueno, si yo emito una factura M o si yo emito una factura A con leyenda, mi cliente me tiene que retener por esa factura, independientemente de si sea agente o no de retención. ¿Qué quiero decir? Supongamos que yo soy responsable inscripto, emito a mi cliente una factura M. Entonces mi cliente, cuando recibe esta factura M, sabe que me tiene que retener. ¿Qué me va a retener? Todo el IVA, o sea, el 100% del IVA que figura en la factura, me lo tiene que retener. O sea, me lo retiene, o sea, me paga menos, y esa retención se la va a tener que dar al fisco. Y no tiene que inscribirse como agente de retención, simplemente tiene que cumplir con esa obligación por haber adquirido una factura M. Ahora, si yo, responsable inscripto, emito una factura A con leyenda, bueno, en ese caso, mi cliente sabe que me tiene que retener el 50% del IVA, en la medida en que no sea agente de retención. Es decir, si mi cliente no es agente de retención, el 50% me lo retiene y lo deposita al fisco. Ahora, ¿qué pasa si mi cliente es agente de retención y yo emití factura A con leyenda? Quiero decir, ¿qué retiene? ¿Lo que efectivamente establece la resolución por ser agente de retención o retiene el monto por haber emitido factura A con leyenda? Acá lo que dice la resolución es que claramente se tiene que retener el monto mayor. ¿Qué quiere decir? Si mi cliente es agente de retención y me tendría que haber retenido el 80% porque yo le presté un servicio, ¿no? Tiene que ir por este porcentaje, no puede retenerme el 50%. De los dos, me va a retener siempre el mayor. Ahora, si mi cliente no es agente de retención, por haber recibido mi factura con leyenda, me va a estar reteniendo el 50%. ¿En qué momento me van a retener? Lo venimos diciendo desde el inicio. En el momento en que mi cliente me pague, ahí me tiene que retener y descontar ese monto. La realidad es que el monto para que me retengan tiene que ser mayor a 400 pesos. Eso lo vienen como actualizando todos los años. Ahora, me retienen y por ahí me retuvieron 300. Bueno, para mi cliente es bastante engorroso tener que hacer una rectificativa, con lo cual si no es un monto muy exagerado o es un monto así bastante chico, como el que estamos hablando,
lo que uno hace es decir, bueno, ya me retuviste, listo, yo esa retención me la tomo en mi declaración jurada y ya está. Ahora digo, si yo me paro como responsable inscripto que me retienen, ¿en qué momento me tomo esa retención en mi declaración jurada? Bueno, me la voy a estar computando en el mes en el cual me efectúan esa retención. Ahora, ¿existe una excepción? Sí, siempre hay una excepción a la regla, y acá lo que dice es, vamos a suponer que ahora estamos al 22 de septiembre, y por mi número de quit, más o menos, estaría venciendo por estos días la declaración jurada de IVA del mes de agosto. Entonces, si yo digo que en el mes de agosto, el 10 de agosto, le emití una factura a mi cliente, pero esa factura en agosto no me la paga, y me la paga en septiembre. Me la paga el 20, me la pago el 20 de septiembre. Mi cliente es agente de retención, entonces en el momento en que me está pagando me retiene. O sea que la retención figura con fecha 20 de septiembre. ¿Qué hago con esa retención que se vincula con una factura de agosto? Bueno, esa retención sí me la voy a poder tomar en la declaración jurada de agosto, porque me retienen en septiembre, aunque tenga fecha de septiembre, pero se vincula con una factura del mes de agosto y fue antes del vencimiento de mi declaración jurada de IVA. No sé si me explico. Yo me lo voy a poder tomar en la decla de agosto porque la retención, si bien tiene fecha de septiembre, se vincula con el periodo fiscal el mes de agosto. Distinto sería que me hagan una retención en septiembre por una factura emitida en septiembre. Ahí sí, claramente me la voy a tener que tomar en la decla de septiembre. Y después con los regímenes de retención hay situaciones especiales, que es cuando se hacen pagos en cuotas y también cuando el pago no es totalmente en dinero. Recuerden que para que la retención se realice, tiene que existir un pago en dinero. Es decir, si no hay pago en dinero, por ejemplo, yo digo, bueno, vendo estos bienes a X persona porque a cambio me da una prestación de servicio o me da otros bienes, habría como un trueque, si lo queremos llamar así, y no hay pago en dinero, no puede haber retención, porque no se puede retener cuando no hay este movimiento de pago, ¿no? Pero puede pasar que en la operación se realice que una parte sí se pague en dinero y que la otra parte sea en especie, ya sea por haber cambiado un producto, un servicio, lo que fuese. Entonces acá la retención se va a realizar específicamente para el pago. Es decir, ahora creo que ahí tengo una consulta, ya voy con eso. Voy a suponer que yo emito a mi cliente una factura A por un monto de 20.000, le agregamos un IVA de 4.200, o sea, el valor total es 24.200. Si esta factura me pagan 2.000 en dinero y 22.200 en especie, en productos, servicios, lo que fuese, yo digo, bueno, hasta 2.000 me pueden retener. Entonces, si la operación fue alcanzada al 21%, lo que me tiene que retener mi cliente es la mitad, ¿no? Es lo que establece el RG. O sea, me tendría que retener 2.100. Pero como me paga 2.000, más de eso no me puede retener. O sea, me retiene 2.000, en lugar de darme el dinero, me va a dar este certificado de retención y los 100 pesos se pierden. O sea, no me pueden ya retener en otra operación. Distinto es el pago parcial, es decir, que esto es muy común, realizar el pago en cuotas. Y esto ocurre no solo con el IVA, sino con todos los regímenes de retención. ¿Y qué es lo que pasa? Digo, bueno, si yo supongo la misma factura, pero que le estemos pagando en 12 cuotas, por ejemplo, digo, bueno, ¿cuándo me efectúan la retención? Bueno, la retención me la van a estar efectuando en la primer cuota, o sea, con el primer pago, pero lo van a calcular sobre el monto total de la operación, no es que van a calcular la retención parcialmente. La retención la calculan sobre el monto total. Dicen, bueno, me tendrían que haber retenido 2.100 y el primer pago fue de 2017, bueno, en el primer pago me retienen 2017. La diferencia, estos 83 pesos que quedan, me lo van a estar reteniendo en la segunda cuota. Y si la segunda cuota tampoco alcanza, bueno, sucesivamente me la van a retener así en las diferentes cuotas.
Bueno, voy a ir que hay... Bueno, ahí están pidiendo el tema de la grabación, eso lo arreglan todo con la moderadora, ahí lo está poniendo. Bueno, yo voy chequeando igual. Marianela, la charla va a estar grabada y recordamos que a los que quieren hacer consultas lo pueden hacer en el chat y sobre el final te las consultamos para responderlas. Dale, igual yo voy chequeando siempre el chat, así que no hay problema. Bien. Y acá estaríamos dentro de lo que seguimos, no sé si, bueno, si por acá está todo bien, estamos dentro de lo que son todas las retenciones y percepciones, seguimos con los pagos electrónicos. Que acá estuvieron se publicaron por estas resoluciones que tienen en pantalla. Y acá de nuevo, ¿no? Porque no solamente está IVA, también para estas operaciones aparece lo que es impuesto a las ganancias. Entonces, fíjense en todas las retenciones y percepciones que por una misma operación se van sumando. Y acá me dice, bueno, ¿quiénes van a ser los sujetos pasibles de retención en cuanto a estas operaciones para los pagos electrónicos, que es IVA, o sea, seguimos con el impuesto al valor agregado y también con ganancias? Y acá vamos a encontrar a todos los comerciantes, nos dice locadores o prestadores de servicios, siempre que sean responsables inscriptos, o bien que no acrediten esta calidad de responsables inscriptos o sujetos exentos, y tampoco estén inscriptos, dijimos, en lo que es el monotributo, pero que realicen operaciones habituales. Entonces acá decimos, bueno, ¿cuáles son estas operaciones habituales para saber si voy a sufrir estas retenciones o no? Entonces lo que se establece es que las operaciones habituales van a ser en la medida en que en el mes se realicen entre 10 operaciones o más, y que el monto total sea igual o superior a 50.000 pesos. Así que con eso ya podemos identificar cuándo nos van a corresponder las retenciones y cuándo no. ¿Cuáles serían los sujetos excluidos? Y acá vamos a encontrar, como antes les decía, siempre que estén en lo que son exentos o excluidos en lo que es impuesto a las ganancias, y también a las microempresas. Y existe quienes son estas que están como potenciales microempresas, o sea que están haciendo el trámite para convertirse como tal. Entonces lo que sí tenemos que tener es el trámite, haberlo ya iniciado en lo que es la página de AFIP. Y tampoco van a sufrir estas retenciones los administradores de estos canales electrónicos. ¿Pero por qué? Porque era esto que les decía, que entre agentes de retención o percepción no pueden ni retenerse ni tampoco percibirse. ¿En qué momento se va a estar efectuando esta retención? Bueno, se efectúa en el momento en que se esté pagando estas liquidaciones, que esto también lo venimos diciendo. Y estos serían los montos para los diferentes impuestos. Acá específicamente es lo que es IVA, y habíamos dicho, es el 1% cuando se trata de responsables inscriptos, en la medida en que el pago se haya hecho mediante tarjeta de crédito o compra, y que además quien esté realizando la operación sea agente de retención por la 2854, que es la que vimos antes. Después pueden estar reteniendo el 3% para los responsables inscriptos en el resto de los casos, o sea, cuando no son agentes de retención, el 0,5% en el resto también de los casos cuando el pago se haya efectuado a través de tarjeta de crédito compra, y el 10,5% cuando se trate de aquellos sujetos que no estén inscriptos ni como monotributistas, ni responsables inscriptos, bueno, ni... Marianela, Dime. disculpa que te interrumpa. Sobre el tema anterior había una pregunta sobre cuál sería la tercera resolución general de las que ¿La qué? hablabas. Perdóname, no te escuché. La tercera resolución general de la que hablabas. Sobre el slide anterior, sí. Bueno, las resoluciones generales, o sea, tenemos la 2854, la 2408, que es la que estuvimos hablando de lo que es IVA, y estas son específicamente las que son abarcativas a las operaciones electrónicas, y también tenemos las 2955. Esas fueron todas las que vimos hasta el momento. Bien, Juan Pablo, cualquier duda, si no, nos envías nuevamente la consulta.
Ah, ¿por qué no la había visto en el chat? Bueno. Bueno. Después en lo que es ganancias, lo que van a tener que estar reteniendo en estas operaciones va a ser el 1,5% cuando se trata de responsables inscriptos, y estas retenciones son para impuesto a las ganancias y siempre que se hayan realizado las operaciones con tarjeta de crédito. Van a retener el 0,5% a los responsables inscriptos en el resto de las operaciones y el 2% si se trata de que son sujetos exentos o que no estén alcanzados por IVA. Bueno, hasta acá vamos bien. Hasta acá vimos como que estamos haciendo un mix entre lo que es el contribuyente que sufre las retenciones y percepciones y por el otro lado el agente de retención y percepción que indirectamente estaría trabajando con el fisco. Lo que voy a tener que saber es que estos agentes de retención y percepción van a tener que informar estas retenciones mediante el CIRE. ¿Se acuerdan que antes veníamos utilizando el SICORE? Y si bien el SICORE emitía también el comprobante de retención, lo que voy a tener que identificar es que a partir de que fue habilitado el CIRE y ya es obligatorio, ahora es el único canal para realizar estas retenciones y percepciones. Y esto es lo que les decía, que mediante el CIRE se va a tener que emitir este certificado y darlo a los clientes. Las retenciones van a figurar, o sea, la constancia que tenemos es este certificado. Las percepciones directamente figuran en la factura. O sea, cuando mi proveedor me está emitiendo la factura por haber adquirido bienes y servicios, en esa misma factura me va a estar discriminando cuál es el IVA de la operación y también me discrimina cuál es la percepción. Y acá es diferente a lo que es la retención, porque la percepción, ya acá no me importa si se pagó o no. Directamente yo me voy a poder tomar esa percepción en el momento en que me pude tomar el IVA de esa operación. Quiere decir que si yo adquirí un bien o un servicio y mi proveedor me está facturando ese impuesto, el IVA, y yo me puedo computar ese impuesto en mi declaración jurada, en el mismo momento también me puedo tomar esa percepción, que va a ser un pago directo. O sea, me la voy a tomar en otra parte de la decla, pero me la tomaría también en el mismo periodo fiscal. Y un dato no menor es que la percepción, más allá de que el crédito fiscal por algún motivo no me lo pueda tomar en mi declaración jurada, ya sea porque no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 12 de la ley de IVA, independientemente de eso, la percepción me la voy a poder tomar siempre. Porque, de nuevo, con lo mismo, es un derecho que tengo con el fisco donde yo ya adelanté el impuesto y corresponde que me lo compute. Marianela, hay dos preguntas, una con Y respecto ahí a va. cómo se calcula, sí, la otra que pasa en el caso del Mercado Libre, que se acepta la compra con el pago total. Bueno, acá tenemos de Juan, me dice, cuando se realiza la retención, se hago el cálculo en el momento del pago. Claro, la retención la vas a tener que hacer, o sea, cuando, yo no sé si lo estás hablando vos como agente de retención o como contribuyente, que sos un agente que te retuvieron, ¿no? Si a vos te retuvieron, lo que vas a tener que saber es que en el momento en que tu cliente te está pagando, en ese mismo momento te efectúan la retención. Y la retención te van a estar efectuando con el monto del IVA de la factura, que es estos porcentajes que antes vimos. Ahí mismo te retienen con el pago, es decir, que te van a pagar menos y te van a dar este certificado de retención a cambio, digamos, ¿no? Que es lo que vas a tener, va a ser tu constancia para poder tomártelo en la decla. Lo que pasa con Mercado Libre son las percepciones, que es el ejemplo que vimos al inicio. Esas percepciones es lo que está directamente en la factura y que se te va a estar calculando por el monto, el porcentaje que corresponda según la operación, y acá vas a tener, como es un portal electrónico, tenés la percepción que corresponda por esa operación, por el otro de IVA, por el otro lado tenés la percepción que ya te correspondía por el IVA, por ser agente de percepción tu proveedor. O sea que en ese momento lo vas a tener en la factura y ahí mismo va a ser cuando te lo vas a poder descontar. Ahora, si sos agente de retención, en el momento en que vos le pagás,
ahí es cuando decís, bueno, como yo te tengo que retener, te voy a estar pagando de menos. Y lo vas a tener que hacer, que ahora lo vamos a ver, que es lo que tenemos ahí en pantalla, mediante el CIRE. De ahí ya contesté las consultas estas. Y bueno, y esto es lo que decía, ¿no? Se tienen que generar estos certificados, viéndome desde el punto de vista de que yo soy agente de retención. Entonces acá se generan diferentes formularios en función a la operación que se tiene que realizar. Lo que yo voy a tener que saber es que, bueno, voy a tener que presentar, es decir, cada 15 días voy a tener que pagar, ingresar estas retenciones y después mensualmente voy a tener que presentar esta declaración jurada al fisco con todas las retenciones que estuve y todas las percepciones que estuve realizando durante todo ese periodo. Bien. Después aparecen... Uy, me fui de pantalla. Acá. Después, como les decía, vieron que habíamos hablado de los sujetos monotributistas. Y acá es otro tema importante. Digo, yo soy responsable inscripto y adquiero bienes y servicios a un monotributista. Acá el fisco me da la obligación a mí, como responsable inscripto, que vigile lo que me factura el monotributista. ¿Qué quiere decir? Si yo estoy en el mes de septiembre y obtuve facturas de un monotributista por haber adquirido bienes y servicios, voy a tener que chequear todas las facturas, todo el monto que me haya hecho durante ese mes, más los 11 meses anteriores. Es decir, voy a sumar todos 12 meses de operación que realicé con ese monotributista y tengo que chequear que el monto total de todo lo que yo le adquirí no supere el monto máximo de facturación para lo cual está inscripto este monotributista, ¿no? Se refiere a si realiza venta de bienes o prestaciones de servicio. Y esto también es importante, porque acá no necesito ser agente de retención. Acá tengo que vigilar al monotributista que le estoy adquiriendo bienes y servicios para saber que luego se lo voy a tener que ingresar al fisco. Entonces digo, si yo constato de que el monotributista, conmigo nada más, o sea, no tengo que chequear lo que hace con los otros sujetos, con los otros clientes. Si yo constato que conmigo supera los ingresos máximos permitidos para la actividad que está inscripta, tengo que retener. Y le voy a tener que retener tanto IVA como ganancias. La única manera que no le voy a tener que retener es si vi que el monotributista se inscribió ya dentro de lo que es el régimen general como responsable inscripto. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener que vigilar? De nuevo, no es que tengo que controlar que no supere los ingresos brutos máximos permitidos con todos los clientes que tenga, sino que son nada más las operaciones que realice conmigo. Y no es menor, porque digo, bueno, yo me di cuenta de que el monotributista que le adquiero bienes y servicios supera los ingresos brutos máximos permitidos. Entonces le voy a tener que retener el 21% del IVA de la operación, del monto total, porque el monto total de la factura, o sea, no tiene impuestos porque están exentos, ¿no? Porque pagan esa cuota mensual, con lo cual, y no tienen que presentar declaraciones juradas. Entonces, lo que voy a tomar es el monto de la factura y le voy a retener el 21% para IVA y el 35% para ganancias. Entonces, lo que voy a tener que saber es que con esto ya el monotributista queda a la vista del fisco de que se tiene que dar de baja y se va a tener que dar de baja de manera retroactiva en el régimen simplificado para darse de alta en el régimen general como responsable inscripto desde el momento en que se produce esta causal de exclusión. Entonces, cuando se inscribe como responsable inscripto, recién ahí va a poder tomarse este impuesto, tanto de IVA como de ganancias, para esa declaración jurada, que fue en el momento en que sufre estas retenciones. Pero si yo lo veo desde el responsable inscripto, esta es una de las trabas que por ahí puede tener al momento de adquirir bienes y servicios a un monotributista. Bien. Esto sigue todo lo que
todo lo que estuvimos hablando recién. Otra de los regímenes, y acá es percepciones, no retenciones, es esto que surgió en septiembre del año pasado, que es estas percepciones de impuesto a las ganancias, este 35% aplicable a ganancias y bienes personales. ¿Qué fue lo que pasó? Dice, bueno, primero se aplica el impuesto país, ¿no? Que es este 30% por todas las operaciones que se realicen por haber adquirido bienes y servicios del exterior y en la medida en que, bueno, se estén realizando con tarjeta de crédito, compra o débito, y siempre que haya un cambio de moneda. Entonces se aplica este impuesto país. El 30%, y si se trata de un servicio digital, es el 8%. Lo que tengo que saber es que este impuesto es impuesto puro, o sea, es un costo. O sea, solamente voy a poder decir, bueno, me lo descuento en impuesto a las ganancias en el caso de que este impuesto país que yo realicé, este pago que yo realicé, se vincula específicamente con alguna de mis actividades. Entonces lo voy a poder descontar como una deducción específica a esos ingresos. Salvo ese caso, siempre el impuesto país es un costo que tenemos que afrontar. Las percepciones es un pago directo también, es un derecho que tenemos con el fisco. Y también tenemos que computarlo a favor, y en el caso de que no podamos computarlo en una declaración jurada, tenemos que pedir la devolución. Entonces acá, ¿qué fue lo que pasó? Tomaron la ley de, digamos, toda la reglamentación del impuesto país y dijeron, todas estas actividades están alcanzadas por las percepciones de moneda extranjera, que es este 35%. Con la diferencia de que estas percepciones que fueron aplicadas a partir de septiembre del año pasado, sí las van a poder recuperar. O sea, no sería un costo en principio, porque, por ejemplo, las del año pasado, que fue de septiembre a diciembre, como son percepciones y esto se pide de manera anual, recién se pudo solicitar la devolución a partir de abril de este año. No se sintió tanto la desvalorización. Pero ¿qué pasa? En lo que va del 2021, todas las percepciones de moneda extranjera que nos hagan de enero a diciembre, recién lo vamos a poder estar solicitando la devolución a partir de abril. Con lo cual acá se va a notar más esta pérdida de la moneda, ¿no? Entonces yo lo que tengo que saber es, bueno, ¿en qué casos me van a poder percibir? Obviamente me perciben, como también me cobran el impuesto país, cuando adquiero moneda extranjera para atesoramiento, o bien cuando adquiero bienes y servicios, como les decía, y ocurre este cambio de moneda, y acá me lo va a poder estar cobrando la tarjeta de crédito o el banco mismo, o si se trata de un viaje, la agencia de turismo donde lo contraté. ¿Cuál es este carácter de la percepción? Era esto que les decía que es un adelanto de impuesto. Entonces acá no debería ser tan difícil solicitar la percepción. Y este año, la verdad que fue difícil para las del año pasado. ¿Qué pasó? Decimos, bueno, si soy empleado en relación de dependencia, las percepciones las solicité mediante el CIRADIC hasta el 31 de marzo. Con lo cual, en abril-mayo ya mi empleador me lo devolvió. ¿Pero qué me devolvió? Y me devuelve porque me retuvo ganancias. Quiere decir que el empleador me va a poder devolver esas percepciones en la medida en que me haya retenido ganancias y hasta el monto que me retuvo. Porque si las percepciones superan el monto retenido por el empleador, por supuesto que no va a poder devolverme más de lo que me retuvo, y siempre hablando del periodo fiscal 2020. Ahora, si yo supongo que no trabajo en relación de dependencia y no tengo retenciones, o directamente no trabajo en relación de dependencia y soy monotributista, o soy un jubilado que no sufre retenciones, y sí están las percepciones, o sea que pasó que estaban estas percepciones que fueron efectuadas de septiembre a diciembre del 2020, dicen, bueno, la manera de poder solicitarlo es de manera manual, completando el formulario 1746,
¿Qué pasó con esto? Presentaron el formulario, la fecha de vencimiento fue hasta el 31 de marzo, pero ese formulario, que la mayoría que los presentaron fueron monotributistas, recién empezaron a devolverlos en el mes de septiembre o agosto. Es como que se pospuso todo con esto de haber corrido los vencimientos generales para la presentación de la declaración jurada de ganancias y de bienes personales. Entonces, recién ahora, fíjense que casi un año después de cuando se comenzó a pagar estas percepciones, recién ahora fue que comenzaron a realizarse estas devoluciones. Y si el contribuyente que las percibió paga ganancias o paga bienes personales, entonces en ese caso sí, las percepciones directamente se las tomaron a favor en la declaración de ganancias con los vencimientos generales ahora que operaron en el mes de agosto, y lo mismo en el caso de no tener la posibilidad en impuesto a las ganancias, se lo tomaron en bienes personales. Y acá pasaba que tampoco estaba en el aplicativo, tampoco figuraba el concepto específicamente para estas percepciones. Con lo cual fue bastante engorroso, pero bueno, se pudieron computar para estos casos las percepciones en su decla de ganancias o bienes personales, y para quienes lo presentaron de manera manual, recién también a partir de agosto comenzaron a realizarse las devoluciones. Bueno, acá tienen todo lo que acabamos de hablar, lo tienen ahí todo en pantalla. Lo que tengo que también saber, que esto tampoco es un dato menor, es que bueno, cuando yo soy titular de una tarjeta de crédito, cuando se está realizando el pago y si hay extensiones de esa tarjeta, siempre las percepciones me la van a hacer a mí como titular, y por supuesto que yo como titular me la voy a poder estar descontando. Y otra de las cosas es que bueno, siempre figuran dentro de mis retenciones, figuran en la página de AFIP, con el número mío de quit y la clave fiscal, me figuran todas las retenciones y percepciones que me vinieron realizando. Y sobre moneda extranjera también. Lo que hay que tener en cuenta es que, bueno, cuando uno carga por ahí el formulario, podemos hacer que automáticamente nos traiga los valores. Pero la realidad es que por el momento la AFIP no tiene el total de todas estas percepciones que nos vienen haciendo. Por ejemplo, si se realizó una operación en lo que es una agencia de turismo, bueno, en ese caso la percepción no va a figurar dentro de mis retenciones, así que lo vamos a tener que cargar de manera manual. Acá se chequea, se controla de que esté bien, o sea, se incluyen todos los datos que dice el comprobante, lo que nos van solicitando, y con eso, una vez que la AFIP constata de que está bien, nos lo aprueban y también corresponde que se genere el reintegro. Bien. Y el último tema que nos queda, y después si tienen consulta los vemos, es esto que me figura sobre la retención de lo que es ingresos brutos. Y acá, ¿qué pasa? Esto igualmente también lo vamos a seguir hablando en la semana que viene, pero acá vieron que hay jurisdicciones que se adhirieron a esto que se llama el CIRTAC, que es este régimen de retención de ingresos brutos para todas las operaciones de tarjeta de crédito o compras. Hay jurisdicciones que no, o sea que acá lo que se trata es que es un sistema que recopila todas las operaciones que se fueron abonando, que se realizaron, que se abonaron mediante estos medios con tarjeta de crédito, compra o débito, y ante estas operaciones se efectúan estas retenciones de ingresos brutos, que también tienen diferentes alícuotas en función al padrón. Lo que hay que tener en cuenta es que si uno figura en el padrón de ingresos brutos, ya sea el CIRTAC como también el CIRCREV, cuando uno figura, esos datos le mandan a los bancos, por ejemplo, mandan todos esos contribuyentes que figuran en padrones, y ante una operación que se realice de acreditación en una cuenta, van a estar efectuando esta retención de ingresos brutos. O sea que acá uno por ahí tiende a hacer un reclamo a lo que es el banco, y en realidad está mal, porque el banco recibe esta información. O sea, lo que hay que conseguir en el caso de que figuremos en un padrón y ya nos hayamos dado de baja,
o figuremos en un padrón, erróneamente, lo que hay que conseguir es primero que nos den de baja del padrón para evitar que nos sigan reteniendo. Y una vez que conseguimos eso, podemos solicitar, vía alguno de los canales que nos dan en función de la jurisdicción donde nos hagan esa retención, podemos tratar de solicitar la devolución. Lo que es ingresos brutos es bastante engorroso y a veces difícil de poder lograr que te devuelvan, pero por lo menos lograr de tratar de no estar más dentro del padrón si no corresponde, como para que no nos sigan reteniendo. La verdad que es un impuesto que en definitiva lo terminamos teniendo como un costo y nos termina incluso aumentando el valor, que después lo terminamos trasladando, o sea, tiene este efecto de pirámide y de acumulación, que después lo terminamos trasladando también a nuestros clientes, ¿no? Sobre todo con este impuesto. Y en lo que son estas retenciones y percepciones de ingresos brutos que nos van a estar efectuando todas aquellas jurisdicciones que estén inscriptas como tal, o sea, que figuren como agente de retención y percepción, lo vamos a tener detallado, como vimos en la factura al inicio, y después lo que voy a tener que saber es que esto me lo voy a poder tomar en mi declaración jurada. ¿Cuándo me lo puedo tomar? Bueno, en el periodo fiscal que me lo practican y además en la jurisdicción que me la hacen. O sea, no es que puedo esa retención que me queda a favor trasladarla a otra jurisdicción, sino que esa retención que tengo me la voy a poder descontar en esa misma jurisdicción que me la hicieron y en ese periodo fiscal. Si después me queda un saldo a favor, sí, ese saldo a favor lo puedo trasladar a esa misma jurisdicción al mes siguiente. Marianela, te interrumpo. Lo que nos pasaba con nuestros clientes del museo, o especialmente con los colegas contadores que cuando no tenían la información que nosotros brindamos a través del aplicativo, que puedes tener toda la descripción de los impuestos que te han retenido, tomaban las retenciones de la página provincial de renta, puede ser ARBA o API en Santa Fe o alguna de las otras. Y lo que ocurría muchas veces es que vos podías tomarla de tu jurisdicción, pero no te estabas dando cuenta de que otra jurisdicción te estaba reteniendo. Entonces, esto es uno de los beneficios que le estamos dando también a nuestros clientes, de poder alertar cuando una jurisdicción como Misiones o alguna otra te hace una retención que en muchos casos es sin proceder. Sí, o que te la hacen por ahí y tampoco sabías que tenías que estar inscripto también en esa jurisdicción, entonces como que también por ahí lo podés perder y para no perderlo tendría que habilitar esa jurisdicción. Sí, con ingresos brutos pasan estas cosas y creo que es uno de los impuestos con el tema de las retenciones y percepciones que hay que tener más cautela, porque si no, no las podés absorber por ningún lado y es plata que terminás perdiendo. La realidad es así. Yo ahora ya termino con esto y después, si querés, ya vamos a consultas, porque es lo último que me falta, es esto del CIRCAT, con estas operaciones, como les decía, con tarjeta de crédito y compra. Bueno, ¿quién va a tener que efectuar esta retención? A modo de ejemplo, pongo que son los bancos, Postnet, Mercado Pago, pero hay varias. ¿Y a quiénes se les van a estar reteniendo? Bueno, todos aquellos sujetos que realicen operaciones, o sea, que venden y cobren por medios digitales, que estén inscriptos o no en ingresos brutos, o que estén inscriptos en ingresos brutos, pero no en todas las jurisdicciones, que era lo que les acababa de decir cuando hablábamos con Alejandro, y también, bueno, se le va a estar reteniendo a Mercado Pago. ¿Cómo funcionan estas retenciones? Acá lo que se va a hacer es aplicar una alícuota, como les decía, que esto es en función al padrón que establece la comisión arbitral, según el sujeto y según la jurisdicción. Y lo que se retiene va a ser entre el 0,01% y el 5%, pero estos serían los casos de penalidad. Por ejemplo, cuando no esté inscripto en ingresos brutos y correspondería que sí estuviera. Y después existen sujetos excluidos, y acá lo que apunta es a los contribuyentes quizás que son monotributistas o que tienen menos ingresos, entonces más o menos como que dice, bueno, si tienen operaciones mensuales que son menores a 70.000 pesos, y siempre que las operaciones también sean menos de 10 operaciones que hayan realizado en el mes, no se les va a estar realizando esta retención de ingresos brutos, como que se da este beneficio. Y otra de las cosas, y con esto ya
termino, que me parece importante, es que acá a veces a nosotros nos llegan como reclamos y nos dicen, bueno, pero hay una doble imposición, que en realidad puede que sea cierta, pero se aplica de esta manera, es que, por ejemplo, la jurisdicción donde hice la operación está adherida a lo que es el CIRCAT, me va a estar reteniendo. Cuando yo esa plata la termino pasando al banco, también me van a estar reteniendo por lo que es el CIRCREV, que era lo que hablábamos antes. O sea, sobre la misma operación voy a encontrar que tengo dos retenciones en lo que es ingresos brutos. Así que esto es lo que hablamos, Alejandro, que sí está bueno cuando uno tiene ese recopilado de las retenciones sobre este impuesto, sobre todo, bueno, para detectar bien a qué jurisdicción lo vamos a estar aplicando y ver de qué forma por ahí lo podemos absorber y que no lo terminemos asumiendo como un costo. Bien. Bueno, si quieren hacer alguna pregunta, lo pueden hacer por el chat. Si les parece, yo tengo algunas que nos habían enviado anteriormente, Marianela. Y Dale. también les recordamos que el próximo miércoles tenemos la posibilidad de, bueno, de una nueva charla ahí contando el impacto general de los impuestos sobre las operaciones con tarjetas de crédito y o débito, ¿no? Y también servicios de delivery. La Igual ahí pregunta también era, dejé mi correo, ¿sabés, Ale? Bien, perdón. También está mi correo, que yo siempre lo dejo para, por si tienen consultas o algo, no hay problema. Dale, perfecto, gracias. Y la duda era que nos habían enviado era, ¿qué pasa con los saldos a favor? ¿A qué me los puedo imputar cuando tengo exceso de retenciones y no me lo puedo computar a la declaración jurada? Bueno, esa pregunta es muy buena, porque cuando tenemos estos saldos, o sea, que son saldos directos, que les decía, lo que voy a tener que decir es, bueno, yo voy a suponer si estoy hablando de retenciones o percepciones en IVA, por ejemplo, para poner y hablar de un tema puntual, si a mí se me genera un saldo a favor y no lo puedo absorber, lo que voy a poder hacer y que me permite a mí la FIP es decir, bueno, ese saldo a favor lo puedo absorber contra otros impuestos que estén a cargo del propio fisco. Es decir, si yo tengo ese saldo a favor de IVA, ese saldo directo, digo, bueno, lo aplico contra el impuesto, lo que tenga que pagar de impuesto a las ganancias, o el anticipo, o si tengo una multa que tengo que afrontar, intereses, etc. O sea, eso lo voy a poder trasladar. Mismo la ley de procedimiento me habla de que la prescripción para esos saldos es de 5 años, así que tengo ese periodo para poder absorberlo en otros impuestos. Lo que tengo que saber es que lo único que no voy a poder pagar es todo lo que sea una deuda de seguridad social. Ahí lo que a mí me va a decir la FIP es que solamente el contribuyente, o sea, solamente el fisco puede determinar cuándo puede con ese saldo a favor compensar una deuda previsional. Caso contrario, el contribuyente no lo puede hacer. Ahora digo, bueno, suponiendo de que yo ese saldo a favor lo aplico a otros impuestos, si me sigue quedando saldo a favor, puedo pedir la devolución. Pero lo que tengo que saber es que si pido la devolución, corro el riesgo de, o ya sea lo que me voy a enfrentar, que va a ser una fiscalización. O sea, antes de que el fisco me diga, sí, te lo devuelvo, va a chequear de que esté todo bien. Entonces, hay que tener esto también en cuenta, ¿no? De que la fiscalización no vamos a poder zafar, pero también se puede solicitar. Bien, bueno, respondiste la segunda, que era si se podía compensar carga social. Te anticipaste. Y la otra era si puedo compensar anticipos de impuesto a las ganancias. Si podés compensar, ¿qué? Porque se cortó. Un anticipo de impuesto a las ganancias con un saldo a favor de IVA. Sí, lo podés cancelar, no hay problema. Bien, y tenía una preguntita más, no sé si hay alguna más en el chat, que era cómo se actúa con las notas de crédito, cuando quizás en algunos casos puede llegar a ser posteriores, ¿no? Claro, con el tema de la tarjeta de crédito era lo que les decía, o sea, cuando se hagan, no sé si se apunta por ahí, quizás más al pago parcial, o sea, lo que yo tengo que saber es que cuando me cierra la tarjeta, ahí me lo van a estar aplicando. Y si el pago se realiza en cuotas, que esto lo reitero porque hoy día es muy común tratar de ganarle a la inflación, cuando podemos tener y pagarlo de manera parcial, lo vamos a hacer. Entonces, es como que en ese mismo momento se aplica la retención.
qué tipo de cambio voy a tomar, y el tipo de cambio, si estamos hablando de moneda extranjera, va a ser el tipo de cambio al momento del cierre. Todo es cuando cierra la tarjeta. Esa sería la fecha clave, no la fecha de pago. Porque uno lo puede pagar en el vencimiento, con débito automático, o sea, la clave es la fecha de cierre de tarjeta. Bien. Un tema, mencionaste lo de las percepciones por la compra de divisas, y un tema que hay que tener siempre en cuenta es no confundir con el impuesto país, ¿no? Por las dudas, que uno es recuperable y el otro no, ¿no? Que era una de las cosas que a veces también se complicaba bastante en la operatoria. Sí, por eso le digo, o sea, lo del impuesto país, uno sabe de qué es un impuesto, como, digamos, cualquier impuesto que tenemos que pagar y que es un costo. Lo que pasa es que existe la posibilidad de decir, bueno, suponete de que yo, por mi actividad, tengo que adquirir, o sea, adquiero un servicio afuera donde lo pago, hay un cambio de moneda, etcétera, y me cobran impuesto país y percepción. Entonces, ese impuesto país lo puedo vincular a mi actividad, como un gasto que yo hago. Entonces digo, bueno, el impuesto lo voy a tomar como una deducción específica para mi actividad. Entonces ahí un poco puedo reducir el monto a pagar, pero sería la única excepción. Si no, siempre va a ser Bien. algo más que tengo que pagar y nada, que lo voy a terminar perdiendo, digamos. Perfecto, gracias. Y un tema más que tiene que ver con, a veces hay pretensiones o percepciones improcedentes porque el usuario de estos servicios de la tarjeta de crédito no presenta la documentación adecuada, es decir, las inscripciones correspondientes o la documentación de que estoy en convenio multilateral o inscripto o soy monotributista. Entonces, en muchos casos nos ha pasado con clientes de Nuceo que eran percibidos o eran retenidos y, por ejemplo, tenían esta condición de monotributista. Entonces es bueno aclarar que hay que presentar ante Mercado Pago o ante las entidades bancarias o ante los servicios de procesadores de tarjeta de crédito toda la documentación sobre la situación impositiva, ¿no? Sí, siempre, sí. Bien, bueno, muchísimas gracias Marianela, creo que, bueno, que fue muy clara la exposición y bastante abarcativa. Los invitamos a todos nuevamente el miércoles próximo para ver ya un tema mucho más amplio, que son todos los impactos de los tributos en este tipo de operaciones. Y bueno, remarcando que Nuceo tiene como objetivo dar soluciones a las pequeñas y medianas empresas, tanto en lo que se refiere a los ingresos y a sus costos, y el tema impositivo obviamente es uno de los temas más complejos y que mayor impactan en las actividades. Así que, bueno, muchísimas gracias por todo. Hasta la próxima. Gracias, Marianela, gracias, Ale. Nos vemos el miércoles. Bueno, gracias. Gracias.